Queremos abrir la tarde con un tema muy importante para nuestro país, que tiene que ver más bien con las clases de religión, y el título es Abrirse al misterio de la fe, la enseñanza de religión en el aula. Y quiero saludar a quienes nos acompañan, quienes nos van a ayudar en esta reflexión que tiene que ver con metodologías de enseñanza actuales, pero también con la relevancia que tiene la clase de religión, no solo en colegios católicos, sino también en nuestro país. Presento en primer lugar a Monseñor Felipe Bacarreza, actual obispo de Santa María de los Ángeles. Él me rectifica, no es Los Ángeles, Santa María de los Ángeles. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó labores en la Congregación para la Educación Católica a cargo de los seminarios de América Latina. Entre 1996 y el año 2000 fue rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y también nos acompaña el padre Ramiro Pellitero. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, y sus áreas de investigación son teología pastoral, naturaleza y método, enseñanza escolar y académica de la religión, catequesis e ideologías, así como familia y evangelización. Actualmente trabaja en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Como lo hemos hecho entonces en los paneles, cada uno de ellos va a exponer con holgura 10 minutos, un poco más, un poco menos, para que después podamos iniciar un diálogo. Y le pediría entonces a Monseñor, como usted quiera, Monseñor, también puede ser también, a Monseñor Felipe Bacarreza. Bien, tengo mucho gusto participar en este panel, saludarlos a todos ustedes que están comprometidos en esta área tan importante de la actividad de la Iglesia. Quiero comenzar estas breves palabras con lo que se podría considerar el manifiesto de toda enseñanza de religión cristiana, y se trata del mandato de Cristo resucitado a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. De esta manera Jesús dejó a sus discípulos lanzados a la misión, una misión que tiene como componente enseñar. De aquí podemos obtener algunas conclusiones. La primera es que la enseñanza es esencial al cristianismo. Estas últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo son ellas mismas un mandato. Por eso no se puede ser verdaderamente cristianos si se descuida la enseñanza. La actividad docente es esencial al cristianismo, como es esencial su apostolicidad. Los cristianos se relacionan con su Señor como los discípulos con su Maestro, y ellos son a su vez enviados a ser discípulos. Nosotros sabemos que la principal actividad que Jesús tuvo en su vida terrena fue la enseñanza. En 2 ocasiones resume su actividad Mateo diciendo: Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Y él mismo lo declara cuando vienen a detenerlo. Todos los días, dice Jesús, me sentaba en el templo para enseñar. Sabemos que el título con que más frecuencia con más frecuencia se aplica a Jesús en el Evangelio es el de Maestro. Una segunda conclusión que podemos sacar es que se trata de una enseñanza que involucra la inteligencia y no solo los sentimientos o las emociones. De hecho, cuando preguntan a Jesús cuál es el primero y el mayor de los mandamientos, él responde citando el principal de los mandamientos de Israel, que los judíos piadosos repetían hasta el día de hoy todos los días y por tanto lo conocen de memoria. Escucha Israel,
el Señor, nuestro Dios, es el Señor único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso dice el Deuteronomio 6, 4 a 5. Y Jesús conoce ese mandamiento también de memoria, pero agrega significativamente algo que no estaba en ese precepto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Es cierto que en Israel el corazón ya indicaba el órgano del conocimiento, pero al entrar el Evangelio en el mundo griego, los tres evangelistas, concordantemente Marcos, Mateo y Lucas, coinciden en agregar explícitamente que a Dios hay que amarlo también con toda la mente, con toda la actividad intelectual del ser humano. En el mundo griego en el cual entró el cristianismo, la mente representa la facultad de la inteligencia, con la cual el ser humano capta la verdad. Este aspecto, como sabemos, está muy disminuido en nuestra enseñanza de la religión. La asignatura de religión, en muchos casos, no es evaluada como las demás asignaturas en la escuela, y los alumnos no dedican mucho tiempo a estudiar las materias que en esa asignatura se enseñan. Una tercera conclusión del mandato de Jesús es que se trata de enseñar a guardar lo que Él nos mandó. Jesús no envió a sus discípulos solo a enseñar lo que Él mandó, sino a guardar lo que Él mandó. Y esto el maestro, el profesor, no puede enseñarlo sino guardando él mismo lo que Jesús mandó. El profesor de religión debe enseñar en primer lugar con su vida, con su ejemplo. Debe ser un testigo de Cristo. Y esto bien lo sabía ya San Pablo y lo repite en sus cartas. Hermanos, dice, sean imitadores míos y fíjense en los que viven según el modelo que tienen en nosotros, dice en Filipenses 3:17. Y más adelante, hermanos, todo cuanto ustedes han aprendido y recibido y oído y visto en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. En otra de sus cartas dice, si nos insultan, nosotros bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Les ruego, pues, que sean imitadores míos. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor, quien les recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. En 1 Corintios capítulo 4. Y repite más adelante en la misma carta, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces San Pablo sabía que se trataba de enseñar a guardar lo que Jesús nos mandó. Otra conclusión que sacamos de estos textos es que se trata de enseñar verdades que son sobrenaturales. Podemos decir que la enseñanza de la religión cristiana es una enseñanza imposible. En efecto, se trata de enseñar verdades que la inteligencia humana no puede alcanzar por sus propias fuerzas. No son contrarias a la razón humana, pero son de otro orden. Para que la inteligencia pueda hacerlas suyas, es necesario que intervenga una iluminación, una inspiración superior. Esto lo dice claramente Jesús a sus discípulos en la última cena, cuando les dice, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero ustedes no pueden cargar con ellas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los llevará a la verdad completa. Él recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Jesús usa la metáfora del peso. Lo que Él tiene que decir a sus discípulos es de un peso tal que la inteligencia no puede. Pero si interviene la acción del Espíritu Santo, sí puede. Puede, pero no por sí sola. Para que el Espíritu actúe, la persona tiene que tener esas verdades en la memoria, aunque no pueda aún captar su sentido. Y de aquí la importancia de la clase de religión. El profesor de religión sabe que su tarea es poner
la ocasión para que pueda actuar el Espíritu libremente, porque Él sopla donde quiere. El Espíritu actúa sobre algo que ya está en la memoria. Podemos tomar el ejemplo de nuevo de San Pablo. San Pablo conocía la doctrina de Cristo, pero no la aceptaba y perseguía a los que vivían según ella, hasta que actuó en él esa acción del Espíritu Santo que lo hizo ver la verdad de eso mismo que él negaba y quería destruir. Oigamos sus mismas palabras. Cuando escribe a los Gálatas, refiriéndose a su conversión, les dice: les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano. O sea, son verdades que no proceden de la inteligencia humana. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, al punto me fui a Arabia, etc. San Pablo no recibió ningún conocimiento nuevo, recibió una iluminación nueva que le permitió alcanzar la verdad de Cristo. Y eso cambió su vida radicalmente. La clase de religión entonces pone en la mente esos enunciados que en el momento que Dios disponga serán captados por la inteligencia como la verdad. Cuando la inteligencia capta cualquier verdad, incluso la solución de un problema matemático, por ejemplo, experimenta gozo, porque ha captado su objeto propio, que es la verdad. Cuando capta estas verdades de fe, porque ha actuado el Espíritu Santo, experimenta un gozo mucho mayor. Lo dice Jesús: les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea colmado. Juan 15, 11. Esto es también lo que hace Jesús a sus discípulos después de su resurrección, cuando les dice: estas son aquellas palabras mías que yo les hablé cuando estaba todavía con ustedes. Pero agrega el evangelista, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Los discípulos ya conocían las Escrituras, Jesús ya les había hablado todo, pero recién ahora las comprendían. Podemos decir entonces que la captación de la verdad revelada es una colaboración entre dos maestros, desproporcionados, por cierto. Uno es el maestro de religión y el otro es el Espíritu Santo, que es el maestro interior. San Juan escribe en su primera carta: su unción, la del Espíritu, les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa. Según les enseñó, permanezcan en él. La primera Juan 2:27. Entonces el maestro de religión debe velar para que en la memoria de los alumnos estén las palabras de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús y sobre todo su muerte y resurrección. Y confiar, como lo hizo el mismo Jesús, que el resto lo hará el Espíritu Santo. Les decía: les he dicho estas cosas, dice Jesús en la última cena, estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 14, 25. Para que el Espíritu entonces pueda recordar esas cosas, ya tienen que estar en la memoria. Bueno, lo último, a lo cual, para terminar, es ¿para qué sirve la clase de religión? Pregunta que muy a menudo hacen los alumnos. Y también a veces los padres de familia, que no quieren que sus hijos las tengan. ¿Para qué sirve? La clase de religión no sirve para adquirir bienes de esta tierra, ni poder humano, ni permita dominar la tecnología o considerar seguir un mejor puntaje en la prueba de selección universitaria, etc. No sirve para eso, pero sirve en los momentos límites de la vida, y que todos los tendremos: la muerte de un ser querido, la frustración, una grave enfermedad. Pero sobre todo sirve
para saber enfrentar el punto supremo de la existencia humana. Aquel en el que, según el Concilio Vaticano II, el enigma del hombre alcanza su punto máximo. Estamos hablando de la muerte. Estas son las verdades que nos permiten enfrentar con serenidad la muerte, que es el punto más decisivo de la vida en un ser humano. En ese momento no nos van a servir ni la mucha ciencia humana que hayamos adquirido, ni el poder, ni los bienes de este mundo. En ese momento decisivo nos ayudará lo que hayamos aprendido en la clase de religión. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Bacarreza. Queremos pedirle entonces a continuación el aporte que nos puede hacer el Padre Ramiro Pellitero. También 10, 12 minutos. Incluso podemos ya sobre la marcha ir preparando algunas preguntas que puedan ser interesantes para poder plantearlas aquí. Buenas tardes. Quería comenzar agradeciendo al rectorado de la Universidad Católica y a los organizadores de este congreso la posibilidad de estar hoy ante ustedes después de pasar el charco del Atlántico. Quería referirme, después de esta excelente exposición que hemos oído sobre la naturaleza de la clase de religión, al trasfondo de la educación de la fe en relación con los recursos del aula de religión. En primer lugar, cabe evocar la naturaleza de la educación de la fe en la modalidad propia de la enseñanza de la religión escolar, en el marco que tenemos hoy en casi todos los países. Un derecho derivado de la libertad religiosa que tiene su ámbito de ejercicio también en la escuela estatal, puesto que es sufragada por todos los ciudadanos, también los creyentes. Y por igual la razón, pues los padres tienen el derecho de establecer colegios, confesionales o no, sostenidos también con fondos estatales, que son también nuestros, ¿no? La enseñanza religiosa escolar no es enemiga de la aconfesionalidad del Estado, precisamente porque el Estado es aconfesional. Puede reconocer y tratar por igual a las confesiones religiosas y reconocer también un hecho social, como es el hecho religioso, como también son otros sociales, otros como el deporte, el arte, la música, ¿no? Por otra parte, la enseñanza religiosa escolar no se orienta directamente a la experiencia personal de la fe, se orienta directamente a informar de modo reflexivo, de modo académico, sobre la fe cristiana, que no se impone, sino que se ofrece. No es un adoctrinamiento, cosa que sería enemiga de la fe cristiana. Como ha señalado el concilio, la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad. Conviene, en segundo lugar, resaltar una gran aportación humanizadora de la fe cristiana, su capacidad de diálogo con la razón. El hecho de que la fe cristiana previene de las deformaciones de la religión que llevan a la violencia y al fanatismo. En la enseñanza religiosa escolar, la relación entre fe y razón sucede de modo interdisciplinar. Debe suceder así, porque la religión entre en diálogo con las otras materias y sus métodos propios, la filosofía, la historia, el arte, la literatura, las ciencias, la tecnología. Todo ello podrá estar programado, si el profesor tiene una buena formación, a través de proyectos interdisciplinares concretos que él pueda promover en la escuela, ayudando a las demás materias a evitar reduccionismos cerrados a la trascendencia. Y a su vez, las otras materias pueden ayudar a purificar la fe, defendiéndola de deformaciones y de una vana credulidad. Igualmente, para la enseñanza religiosa escolar, importa mucho cuidar la relación entre las familias y las instituciones educativas. Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es colaborar con la misión educativa originaria de los padres, y si son cristianos, con su deber de transmitir la fe. En este trasfondo es donde se entrecruza la teología con las ciencias de la educación y con el arte de educar. Por parte de la teología, esta tiene, como es conocido, tres funciones principales: la función científica o académica, la función evangelizadora, de participar de la misión de la Iglesia, y la función, podríamos decir, social o pública, ¿no? Porque la teología aquí entra en diálogo con la cultura, con la ciencia, y fomenta un espíritu constructivo,
ante las crisis morales y sociales de todos los tiempos. Y esta dimensión de la teología es reconocida por los estados que son respetuosos de la libertad religiosa cuando valoran la docencia teológica en la enseñanza pública. Bien, en relación con estas dimensiones, y por el lado de la teología, la enseñanza religiosa escolar ha de enseñar los contenidos de la fe cristiana en relación también con la vida cristiana, como otras materias se enseñan en relación con la vida personal y social. Y de igual modo esa enseñanza estará atenta pues, a las circunstancias concretas de la sociedad, al diálogo con las ciencias empíricas, humanas y sociales que se enseñan en otras asignaturas del currículum escolar. Especialmente en las circunstancias actuales, la enseñanza religiosa escolar debe tener en cuenta su dimensión intercultural. Esto no significa una neutralidad de la perspectiva, que no existe en ningún tipo de enseñanza. Tampoco significa renunciar a la identidad cristiana y católica, sino subrayar la apertura de la fe cristiana a la universalidad del saber. Se trata de educar para el diálogo, el respeto y la escucha, enseñar a manifestarse y comunicarse con autenticidad y coherencia. Por aludir con términos sencillos a un esquema conocido en la educación, la enseñanza religiosa escolar se dirige desde la fe en primer lugar del profesor, que la testimonia, primero a la cabeza, pero sin olvidar el corazón y las manos, es decir, tanto a los aspectos cognitivos como a los afectivos y sociales. Y además hoy debe tener en cuenta el fuerte contexto individualista de nuestra cultura. Todo esto pide algunas actitudes principales del educador que ya han sido aludidas y de la institución que acoge su tarea, ¿no? Salir continuamente de sí mismo, infundir esperanza, mirar la belleza, dar testimonio de su fe y de su coherencia. Y por parte de la institución educativa, sea una escuela pública o una escuela de inspiración cristiana y católica, una comunidad educativa dispuesta en su conjunto a aprender y no solo a enseñar. Cuando la enseñanza religiosa escolar se imparte en escuelas de inspiración católica, además se precisa cuidar del contexto educativo general de la institución. Y puesto que la fe tiene que ver con la vida cristiana y los padres de familia solicitan una educación cristiana integral, pues la educación de la fe no se realiza solamente en el aula, sino en el marco de un ambiente educativo al que todos contribuyen. Además de los profesores, está la tarea de la capellanía, la eventual catequesis complementaria, las tutorías, otras actividades extraescolares, así como las tareas administrativas y de servicios que prestan a la escuela las personas, que presta la escuela a las personas y a las familias. El protagonismo de las familias debe estar garantizado y verificado de modo continuo. La segunda parte, también muy brevemente, me referiré a los recursos. Para impulsar toda esta tarea, está siendo una buena experiencia el establecer un equipo de formadores con base en un departamento de religión. Los miembros de este departamento deben ser cristianos coherentes, profesionalmente cualificados según los requerimientos de cada lugar, con capacidad para trabajar en equipo y con pasión educativa. Este trabajo interdisciplinar desde la religión, desde el departamento de religión, desde la fe, se puede realizar por medio de proyectos interdisciplinares concretos que pueden durar al menos un año. Proyectos que pueden implicar no solo a los alumnos, sino sobre todo a los profesores, también a las familias, que pueden subrayar alguna dimensión de la educación de la fe, por ejemplo, la comprensión de los textos, la educación afectiva o la sensibilidad social, el valor de la vida desde el punto de vista siempre simultáneamente de la razón y de la fe. O plantearse secundar en la institución alguna iniciativa de la Iglesia universal o local. Los proyectos deben ser muy concretos, incluir, junto con la participación de las familias, un plan de verificación. Si se plantean adecuadamente, los proyectos interdisciplinares dan novedad a la vida del colegio, compaginando la creatividad con la profesionalidad y la constancia. Al mismo tiempo, la educación de la fe requiere algunos instrumentos, entre comillas, básicos. Los instrumentos más importantes son los profesores de religión, y hoy el reto número 1 es la formación de los profesores de religión. Además, tenemos la referencia general del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el gran tratado de la filosofía católica de la educación. Tendríamos que hablar, por decir las cosas más importantes, de la formación bíblica. No seré yo quien me extienda delante de un ingeniero biblista, como el obispo que nos ha precedido, ¿no? La formación bíblica, fundamental, importantísima, junto con la formación litúrgica, en la que no puedo detenerme ahora. Junto con todo ello, el vocabulario cristiano. Tenemos que, en el colegio, construir entre todos un vocabulario cristiano físico y escrito, pero sobre todo vivido y enseñado. Además están los libros,
Voy terminando. Los programas, las clases, los materiales para actividades con padres y tutorías y las tecnologías. Hay numerosos recursos útiles, aunque la diversidad de circunstancias y planteamientos hacen necesario un discernimiento que parta de la adecuación antropológica de esos materiales para su uso en el aula de religión. Como principio general se podría decir que son válidos todos los métodos e instrumentos que sean compatibles con un humanismo cristiano y que lo sean también desde un punto de vista educativo y teológico. Además de los términos y símbolos cristianos, hay pocos elementos que se puedan considerar exclusivos de una educación en la fe, porque los términos que son específicos provienen de la teología. Como es lógico, esta labor necesita revisar periódicamente los programas de religión en cada etapa y curso para detectar lagunas, repeticiones, cuestiones nuevas, planteamientos renovados de cuestiones perennes. La formación de los profesores y no solo de los alumnos debe ser personalizada. Termino insistiendo en 2 puntos que ya han salido. Diversos dependiendo de si estamos hablando de una escuela de inspiración católica o de una escuela pública. En todo caso, en primer lugar, los proyectos interdisciplinares. Hoy no se puede enseñar de ninguna otra manera. Que pueda promover el Departamento de Religión. Habrá que pensar en los medios, en los modos de realización y evaluación y en la eventual necesidad de algún experto en la materia que pueda colaborar en su ejecución. Por el otro lado, y finalmente, la implicación de las familias en la educación de la fe, puesto que los padres y madres son los primeros educadores de sus hijos. En las escuelas católicas es fácil programar las actividades, los materiales, las tutorías, la colaboración de la capellanía y la colaboración de eventuales catequistas familiares, que pueden ser algunos profesores de la escuela o incluso algunos padres o madres de familias del colegio, todos ellos debidamente orientados y formados. Muchas gracias. Agradecemos al presbítero Ramiro Pellitero por su exposición iluminadora desde una perspectiva también más práctica en nuestros colegios públicos, que como decía él, y también los católicos tienen dificultades, algunas similares y algunas muy distintas. Quisiera reiterar la invitación a hacer alguna pregunta que se quiera hacer. Yo abriré un poco el diálogo haciendo un par de comentarios y un par de preguntas. Me enseñaron que las preguntas son más importantes que las respuestas, así que aquí tengo el privilegio yo. Y repito, una idea que se ha discutido mucho, si acaso esta enseñanza, como lo puntualizaba Monseñor Vacarreza, tiene más que ver con la mente que con el corazón. En el fondo es una distinción en el ámbito de las verdades, de la fe, que las clases de religión se situarían a ese nivel para dar lugar a algún momento a la intervención de la gracia, si entendí muy bien, y también como el Espíritu Santo, como el que de alguna manera hace la moción para ese momento. Nos hemos llenado mucho de esa frase muy repetida entre nosotros cuando el Papa Benedicto habla de que el encuentro con Jesucristo, o más bien el cristianismo, más que unos contenidos a partir de un formato o moral o una idea, se diferencia mucho de un encuentro personal. Desde ese punto de vista tendríamos que entender de que las clases de religión no son en primer lugar para el encuentro con Jesucristo. Sí, hago lógica estricta aquí, silogismo puro. Sin embargo, y a propósito de lo que decía Monseñor Pellitero, cuando nos hablaba de que unos son los contenidos, el catecismo nos puede ayudar, pero que hay que distinguirlo de un adoctrinamiento. Uno usualmente identifica adoctrinamiento con un cuerpo de verdades o una manera de sistematizarlas. Quisiera hacer una pregunta polémica. ¿Qué es lo que hay diferencia entre las clases de religión y un adoctrinamiento? Perdónenme que sea tan polémico, pero es para empezar nomás. Le doy la palabra a usted, Monseñor Vacarreza. Bueno, voy a poner un ejemplo.
Una de las cosas esenciales que Jesús enseñó es que Dios es nuestro Padre. De hecho, esto era absolutamente novedoso. En Israel ningún judío se habría dirigido a Dios de esa manera. Y nos enseña a dirigirnos a Él como se dirigía Él mismo. Incluso tenemos las palabras concretas. Él se dirigía a Dios llamándolo Abba, que se traduce por Padre. Pero eso es de un peso tal que nosotros no somos capaces de llegar hasta ese punto. De hecho, si ustedes se fijan en el Evangelio, la razón por la cual Jesús murió en la cruz es por eso. O sea, los judíos le dicen a Pilato, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. O sea, es una verdad tremenda. Por esa verdad Jesucristo murió en la cruz. Y nosotros a veces la pronunciamos con mucha soltura de cuerpo, no caemos en la cuenta. Para caer en la cuenta tiene que actuar el Espíritu Santo. Pero antes tenemos que conocer que Jesucristo enseñó eso. O sea, tenemos que tener un conocimiento en qué circunstancia, cómo se distingue de lo que creían los judíos anteriores, por qué fue tan grave, de manera que los judíos incluso dijeron que según la ley de Dios, tenía que morir. Bueno, todo eso es una enseñanza que interpela a la inteligencia. No puede quedar fuera, como digo, ciertamente tiene que llegar al corazón. Si el corazón donde está la sede del amor y de la voluntad que mueve a actuar, pero no puede quedar fuera la captación por medio de la inteligencia que tiene que estar, como digo, iluminada por el Espíritu Santo, porque estas verdades son de un peso tal que no, por más que nosotros nos esforcemos por captar la dimensión que significa que nosotros, pobres criaturas, seamos hijos de Dios, pues para que eso ocurra, también tenemos que entenderlo con la inteligencia, no puede ocurrir de otra manera que participando nosotros de la naturaleza divina, si no, no se puede. Nadie puede tener un hijo de otra naturaleza. Todo ser engendra un hijo de su misma naturaleza. De manera que para que no sea una cosa así, digamos, desmesurada o absurda, para poder decirle a Dios Padre, yo tengo que tener la misma naturaleza que Dios. Y eso, bueno, requiere una gracia muy grande llegar a profundidad, entenderlo. De hecho, yo estoy seguro que los grandes cristianos que han existido en la historia, los santos, han sido santos porque han entendido una de estas cosas. Con una basta. Entenderla verdaderamente. Eso transforma la vida. Pero para eso, como digo, ya uno tiene que haberla recibido a ese nivel de manera que pueda captar su profundidad. Entonces, entran las dos facultades, ciertamente, del ser humano, que son las principales, a las cuales San Agustín agrega la memoria, que es muy... De hecho, el proceso de la memoria fue el que hicieron todos los apóstoles. Si ustedes leen el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta que cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles todavía no entendían nada. Ya Jesús está yendo al cielo y le están preguntando, Señor, ahora es cuando tú te vas a tomar el poder para ser rey en Israel. Y en 5 minutos más Jesús se iba. En su desesperación, por decir, Jesús, ¿qué les dice? Las últimas palabras, que parecen banales, les dice, no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Le dice, esperen, porque van a recibir una fuerza de lo alto y cuando lo reciban van a poder ser testigos míos. Y así fue. Entonces ese es un poco el proceso que está en la Escritura y que tiene que hacer cada persona. Perfecto. Gracias. Podría decir usted, padre, volviendo a la pregunta original, que procuro distinguirla entre hacer o transmitir, comunicar una verdad teológica, porque es teológica en definitiva, e ideologizar. Esos son temas que, lo pregunto porque es un reproche que se le hace a las clases de religión muchas veces. Y me parece a mí que es evidente que me adelanto, tal vez hay un reduccionismo ahí, pero es interesante descubrir y por esa misma diferencia captar cuál sería la originalidad de las clases de religión. Así es. La palabra adoctrinamiento, lógicamente, tiene muchos sentidos, básicamente dos. Un sentido en el castellano, un sentido neutro, que es dar una doctrina. En principio, esto no tendría por qué ser polémico, transmitir una doctrina. Pero, sin embargo, en el lenguaje vulgar, popular, adoctrinamiento va tomando el carácter peyorativo de una persona que intenta imponerle a otro una doctrina a base de metérsela, a base de repetición
o básicamente con unos medios que no respetan su voluntad, de alguna manera, ¿no? Unos medios poco legítimos que no respetan su persona. Entonces esto sería el adoctrinamiento, según muchas veces se entiende de modo popular, ¿no? Entonces la clase de religión, en primer lugar, no es sencillamente dar doctrina, ni siquiera en el sentido neutro o positivo, porque la enseñanza de la religión, como acaba de exponer magistralmente Salva Carreza, pues tiene que ver con la estructura de la persona. Ciertamente entra por la vía de la inteligencia, o sea, la ventana por la que entramos, y porque además tenemos que evaluar muchas veces, poner una nota, ¿no? Y hay unos contenidos, ¿no? Pero entra a la persona por una ventana, pero la ventana nos abre la realidad total de la persona, que es mente, que es corazón y que es memoria. La memoria nos une a una tradición, la memoria nos une a una vida, nos une a una familia. Sin eso, junto con la apertura hacia arriba, siempre de la trascendencia, sin eso no somos persona y tampoco somos cristianos. Entonces, la doctrina que ciertamente transmitimos en la clase de religión, la transmitimos en un contexto, y esto sería la novedad que creo que hoy tenemos que subrayar, en un contexto antropológico, en un contexto de la unidad de la persona. Quizá en los siglos anteriores se insistió tanto en la doctrina por problemas que habíamos tenido, ¿no? Externos, ¿no? Tenemos que defendernos con personas que negaban esto, ¿no? En el siglo XVI o más tarde en el siglo XIX, el conocimiento de la verdad, el racionalismo. Entonces se insistió tanto en la doctrina que se quedó casi solo en las fórmulas de la doctrina, ¿no? Y quizá no se tenía a veces en cuenta tanto esa unidad de la persona y esa respuesta de la persona en su corazón, a la que hoy podemos y debemos llegar por un gran camino, que es el camino de la belleza. Todos estos caminos no son opuestos entre sí, ¿no? Pero nosotros efectivamente tenemos que privilegiar en la clase de religión el aspecto intelectual, porque para los otros aspectos más envolventes a través del corazón y de la tradición tenemos la catequesis de la comunidad cristiana y la educación en la familia, ¿no? Entonces estas cosas están en complementariedad. Creo que esta respuesta se entiende entendiendo la educación de la fe en sus dimensiones, tanto en sí misma, viéndolo desde la persona, como desde los sujetos que pueden atender a cada una de esas dimensiones, ¿no? Los profesores, los catequistas, los sacerdotes, y siempre, en primer lugar, no podemos renunciar a esto. Otra cosa es que el cómo podemos hacerlo. Las familias tienen que estar ahí. Entonces, no ha sido una respuesta muy directa ni rápida, pero usted decía que las preguntas son más importantes que las respuestas, y la respuesta tiene que ir, me parece, por ahí. Muchas gracias. Me tomo un poco de... Aquí hay una pregunta que se asimila a algo que deja entrever. Una cosa es un ambiente en el colegio católico, donde está la dimensión de una capellanía, hay una pastoral activa, hay un ambiente de los profesores. Estoy hablando tal vez en forma ideal, pero uno puede distinguirlo de un colegio estatal. ¿Significa eso que los contenidos de la religión en ambos lugares tengan que tener al menos una metodología distinta? No estoy diciendo cambiar los contenidos, pero una estrategia de otro orden. Pregunto a los dos en realidad. Yo creo que en la escuela estatal existe el problema que hay que responder a la pregunta ¿para qué sirve? Por eso yo decía que el último punto era ¿para qué sirve? Pero además hay que hacer comprender esto, que sea uno creyente o no creyente, sea lo que sea, partamos de lo más esencial, lo que dice el concilio. El ser humano tiene una ley en su conciencia que no se ha dictado a sí mismo. Y esta ley dice, haz el bien y evita el mal. No tienen todo. No existe ningún ser humano que no tenga esa ley escrita en su conciencia. Pero las diferencias empiezan cuando uno decide qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Y hay muchas diferencias en eso. Pero ¿quién responde lo que es el bien y el mal? Todos decimos la verdad, la verdad. Y aquí viene entonces el paso de la fe. ¿Qué asumo yo como verdad? Entonces la clase de religión tiene que decir, las personas que asumen como verdad a Jesucristo, y Jesucristo es esto, y ahí empieza la clase de religión.
y de dónde procede, cómo viene al mundo, quién es, para que podamos entender por qué hay un grupo de seres humanos a cuya conciencia hace el bien y evita el mal, y toman como criterio de verdad para decidir lo que es bien y lo que es mal a Jesucristo. Y la diferencia en esto puede ser abismante. Yo, como soy biblista, voy a recurrir a una frase de Jesús. Jesús le dice a sus apóstoles: va a llegar un momento en que los que los maten a ustedes crean que dan gloria a Dios, matando a un apóstol. No está de lejos de lo que estamos viendo hoy. Estos atentados en vista de la religión, creen que están dando gloria a Dios. El atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, ¿quién decide lo que es bien o mal? Puede ser muy distinto. Si alguien es cristiano, esta es su norma de conducta, pero por eso tiene que saber quién es Cristo. Ahora, el que dice, yo no tengo un criterio de verdad, es falso, porque todo ser humano lo tiene. Si no es Cristo, tiene que ser otro. Pero no hay nadie que sea autónomo. Nosotros no tenemos la elección de servir o no servir. Esa elección no está para el ser humano. La elección que está es a quién servir. Acuérdense ustedes cuando vuelven los judíos del cautiverio de Egipto y van a entrar en la Tierra Santa, Josué los pone ante esa alternativa. Elijan ustedes a quién van a servir, no si van a servir o no. El ser humano esencialmente es esclavo. Lo que hay que elegir es de quién. Por eso es tan significativa esa frase de la Virgen María cuando dice, he aquí la esclava, pero del Señor. Eso es, acto seguido hay que saber quién es Él. Para eso es la clase de religión. Y eso se le puede explicar a un ateo. Es decir, nosotros los cristianos tenemos como criterio de verdad a Jesucristo. Por tanto, tenemos que enseñar quién es Él, para explicar cómo actúan los cristianos. Y es un ejercicio también intelectual, de enseñanza. Y al cristiano le sirve mucho porque ese es su criterio de verdad. Por eso Jesucristo dice, yo soy la verdad. He venido, el que me sigue, el que me sigue conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Porque Él tiene la pretensión de que Él es la verdad absoluta. Y nosotros que creemos en Él, creemos lo mismo. Estamos obligados a conocerlo. Muchas gracias. Sí. Me gustaría completar esto que nos ha dicho también con la cuestión de la metodología, ¿no? Porque, claro, todo esto que se nos ha dicho podríamos meterlo en el asunto común de la sustancia, ¿no? La sustancia de lo que son las claves de religión. Pero, efectivamente, en una escuela estatal o en una escuela de inspiración católica, no tanto los contenidos, sino los métodos, si es que cabe hacer que yo creo que sí, que cabe una distinción, no separación, porque llega un momento en que los contenidos forman parte en muchas cosas de los métodos y a veces los métodos están muy metidos en los contenidos, pero bueno, vamos a distinguirlos, ¿no? Entonces, el profesor de religión sabe que Jesucristo es la verdad, ciertamente lo que está ahí como testigo de Jesucristo y debe transmitir esto. Ahora bien, en una escuela de inspiración católica tiene muchos más apoyos, esto es obvio. Puede hacer esto que yo proponía hace un momento, ¿no? De un proyecto interdisciplinar con el profesor de historia, un diálogo tomando un cafetito, ¿no? A media mañana, ¿no? Y le puede decir al profesor de arte y al de música, le puede decir esto, ¿no? Mira, pues es verdad que todos tenemos que ser esclavos de alguien, ¿no? Ya lo dice Bob Dylan, premio Nobel de hace poco tiempo, ¿no? En sus canciones de recién convertido, ¿no? You have to go to serve somebody, ¿no? Tienes que servir a alguien, ¿no? Todos acabamos sirviendo a alguien. Puedes servir a un señor importante o a un pequeño señor. Puedes servir a Dios o puedes servir al demonio, pero al final vas a acabar sirviendo a alguien y la libertad consiste en decidir a quién sirves. Entonces esto puede surgir a lo mejor de la cabeza no del profesor de religión, esta comparación, sino del profesor de tecnologías o del profesor de ciudadanía o del profesor, qué sé yo, de música. Entonces esta colaboración igual pasa con los padres. En un colegio de inspiración católica, los padres masivamente, en principio, han llevado allí a los niños o a las niñas porque quieren recibir esa educación. Muy diferente en un colegio estatal donde puede haber padres que quieren esto y otros que no lo quieren, otros que son indiferentes. Entonces, el apoyo que surge de ahí es muy diferente. Entonces, el nivel metodológico que yo tengo que utilizar probablemente tendrá que apoyarse más en unas dimensiones que en otras. Voy a poner solo un ejemplo, ¿no?
Hay muchos caminos para poner a Jesucristo en el centro de la fe, para ponerlo nosotros en el centro de la fe en nuestra enseñanza. Él está de por sí en nuestra vida, ¿no? Pero podemos tomar un camino descendente o un camino ascendente. Podemos empezar hablando de la historia de Jesús, presentar en los evangelios la figura de Jesús y plantear quién dicen los hombres que soy yo. Y entonces es un camino descendente, ¿no? Plantea a Jesús y va bajando hacia el hombre, ¿no? Y por tanto él revela al hombre lo que es el hombre. En cambio podemos tomar un camino ascendente, empezando por narrativas, empezando por los mitos, empezando, qué sé yo, los mitos actuales. En la época de Platón pues eran los mitos, ¿no? Conocemos los mitos griegos, y después ahora mismo pues los mitos actuales sería el cine o las series de televisión, ¿no? Y entonces uno puede empezar por ahí, es un camino ascendente. ¿Qué valores se plantean? ¿Qué sociedad se plantea? ¿Qué valores humanos? ¿Qué antropología? ¿Qué mente humana? ¿Qué corazón? ¿Qué contradicciones surgen cuando se mira al hombre desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista individualista, desde un punto de vista espiritualista, que también podría caber, ¿no? Pero no del todo cristiano, ¿no? Entonces es un camino ascendente. Todas esas opciones creo que hay que tomarlas teniendo en cuenta los apoyos que tenemos, y desde luego son distintos, así lo veo yo, en un colegio estatal, porque la vida tiene una gran parte de estrategia, en el sentido mejor de la palabra, y de prudencia. Hay que escoger los caminos que uno puede. En un colegio de inspiración católica es más sencillo hacer esto, y quizá más a corto plazo uno puede sentirse más acogido. En el fondo la sustancia es la misma, pero efectivamente la metodología creo que tendría que cambiar. En cada momento hay que adaptarse al terreno, ¿no? Muchas gracias, padre. Quisiera hacer, voy a hacer preguntas más locales de nuestro... Por eso no expuse que Monseñor Bacarreza colabora en la conferencia episcopal como presidente de la Comisión de Enseñanza Religiosa en la SECH. Así que debe estar al tanto de temas que usted sabe que son muy demandantes siempre. Alguien aquí con la misma picardía con que yo pregunté remarca si es temas de la memoria de contenidos de fe, son elementos analizables desde lo académico. ¿Cómo podemos exigir materias de religión si no son evaluados como los otros ramos? Y aprovecho también un tema como contingente. ¿Existe algún trabajo ya hecho, alguna modificación, gracias, de la ERE en este proceso? Típica preguntita que uno siempre hace. Y si la hay, ¿en qué consisten y para qué o para cuándo se estima, ¿no es cierto?, poder implementarlo? Ni yo sabría responderlo, pero digo yo, creo que podríamos, tal vez es un tema que nos preocupa mucho también. Primero debo aclarar que no soy el presidente de la ERE, que soy el delegado episcopal de la ERE. El presidente es el profesor Roberto Pavés, que es un profesor que tiene experiencia en aula y todo eso. Bueno, yo creo que a la pregunta que tú haces, en este momento en Chile, en la escuela pública, en la escuela estatal, estamos en un proceso muy complicado de hacerse aceptar. O sea, y para eso hay que, ¿no es cierto?, conversar con él. Esto lo puede responder mucho mejor que yo, señor Héctor Vargas, por supuesto, que él ha estado metido en esto. Conversar con las autoridades actuales y conseguir que den valor, den importancia a la enseñanza de la religión. Pero fundamental en esto, yo quiero repetir algo que dije, es el profesor. Porque es el profesor el que logra que su asignatura sea aceptada. Si el profesor enseña estas materias, hay que amarlas más que conocerlas. Yo insistí en que hay que conocerlas, pero hay que amarlas más. Si el profesor las ama mucho, va a lograr una gran adhesión, no solo entre los alumnos, sino también en el cuerpo de los demás profesores. Pero esto depende mucho de que el profesor verdaderamente ame las verdades que va a enseñar. Ese es el modo como entran con más facilidad. Ahora, el tema de cuándo se va a resolver este problema, yo honestamente no lo manejo, no lo conozco. Las relaciones con las autoridades públicas, porque eso no compete a la comisión en la cual estoy yo. Yo sé que se están haciendo esfuerzos porque los currículos sean aceptados por
Pero generalmente, ¿cómo se convence a las autoridades? Diciéndoles que se va a ser mejor ciudadano, casi camuflándola como enseñanza cívica, que lo que hace un poco es rebajar, ¿no es cierto?, la auténtica identidad de la enseñanza escolar religiosa. No sé, no sabría decirle. Perfecto. Muchas gracias. Pero es evidente que si es una asignatura como los otros ramos, tener una calificación, una suerte de estatus similar a los otros, que pareciera que tiene que ver con el problema de la epistemología también, hoy día si la teología es ciencia o no es ciencia, pareciera que es una causa común, pareciera al menos en la calificación. A propósito de los profesores de religión, voy a hacer una pregunta muy técnica, pero que yo creo que a muchos aquí les interesa sobremanera, sobre el trasfondo pedagógico con el que se puede tener un profesor, asumir esta materia tan importante. ¿Cómo se comprende o cómo se complementa o es factible, asumo, o sirve el constructivismo en las clases de religión? Esta es una materia que yo sé que anda pululando por ahí, así que pregunto a los expertos. Bien, un profesor de religión tiene que saber pedagogía y tiene que saber teología. No debe confundir los métodos de estas dos cuestiones. No puede cambiar la teología por pedagogía, ni cambiar la pedagogía por teología. Las asignaturas que le van a dar, esto es el reto y esto es lo difícil. Los teólogos le van a hablar de teología, los pedagogos le van a hablar de pedagogía. ¿Y quién puede hacer el cruce entre esas dos asignaturas respetando el objeto y la metodología de cada una de esas ciencias? Solo él. Solo él en el momento del acto educativo, aquí y ahora, con las personas que tiene delante. Para esto la sabiduría de la teología cristiana, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, ha inventado una terminología. La realidad no está inventada. La terminología, en parte sí, que es la pedagogía de la fe. No es un torcer la cuestión para hacer que la teología deje de ser teología o que la pedagogía lo deje de ser. No estamos hablando aquí de la pedagogía propia de la fe, de la enseñanza de la fe. Tiene su propia pedagogía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debe de ser menos pedagogía? No. ¿De dónde tomamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Dónde descubrimos esto que es la pedagogía de la fe? Entonces esto lo descubrimos de la pedagogía de Dios mismo. La pedagogía de la fe consiste en indagar, en buscar, en descubrir cuál es el sistema de enseñanza que Dios ha tenido, no solo en Jesús está la plenitud de la revelación, sino antes, ¿no? Desde el comienzo del mundo, podríamos decir, y ya más concretamente en la alianza, en la historia de la alianza, lo que llamamos la historia de la salvación, la pedagogía de la salvación que Dios ha empleado con los hombres a lo largo de una historia larga del Israel. Por lo tanto, hablábamos antes de la formación bíblica, si en esto no hay ninguna enseñanza de la religión. Y, por tanto, dice el Concilio Vaticano II de una manera muy densa, utilizando palabras que, si no me equivoco, están en el mismo Aristóteles, con gestos y palabras. Con gestos y palabras. Dios ha querido empezar a preparar la transmisión de la revelación en Jesús, que es la plenitud, pero la ha querido preparar a través de la historia de Israel, con sus mismos sucesos, de la salida de Egipto, los grandes sucesos, ¿no? De la llegada al Sinaí, de la entrega de la ley, del exilio de Babilonia, de todas esas cuestiones que son grandes. Ahí Dios enseñaba algo con esos acontecimientos. Los profetas se lo enseñaban al pueblo, les decían, mira que lo que hace falta es la sabiduría, que es la fidelidad a Dios, que es, por tanto, las consecuencias éticas, la atención a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Todo eso es la enseñanza de cómo ahí Dios ha empleado una pedagogía. Y esto, que uno podría decir, bueno, es que esto también es la pedagogía humana, con gestos y palabras, ¿no? Bueno, esto es justamente el punto de cruce entre la pedagogía y la teología. Nosotros nos situamos desde la fe, como profesores de religión, vemos con ojos de pedagogo lo que Dios ha hecho en la teología, y para eso nos ayudan los pedagogos. Pero nosotros no dejamos de mirar las cosas desde la fe.
procuramos no desnaturalizar, al menos en teoría, ninguna de estas ciencias, pero nosotros queremos, como profesores, que bien se ha dicho antes, porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y en el alma de esos alumnos, abrir a nuestros alumnos a la pedagogía de Dios, que quiere seguir utilizándonos a nosotros como instrumentos libres y que trata a esas personas como personas. Y nosotros tenemos que quererles como personas, iluminar su mente y sacar de ellas lo mejor de sí mismas. Esto es educación. Muchas gracias, muchas gracias. Monseñor, ¿alguna respuesta a esa pregunta? Yo me quedo un poco con la idea del constructivismo. No sé lo que se entiende por eso, pero entiendo que es el que dice que el ser humano, por su propia constitución, ¿cierto? Llega, o sea, crea, como quien dice, estas verdades. Bueno, justamente la conversión consiste en el revés, sostener que no, que le son dadas, que le son reveladas. Y para esa conversión, de nuevo, es un don. La fe es un don que nosotros recibimos. No quiere decir que las verdades de fe, como lo dije yo, sean contrarias a la razón humana. No son contrarias, son sobrenaturales, son superiores, pero no se oponen a la razón. No es que uno tenga que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para aceptar cosas que son contrarias a su razón, no es así, pero le son dadas. No es que surjan del hombre como está construido, que tiene que concluir en este tipo de actitudes. No es así, es un don que nosotros hemos recibido y del cual tenemos que estar agradecidos. Por eso una de las fundamentales actitudes humanas es la gratitud. A mí me llama la atención, ustedes participan todos de la Eucaristía, cuando en el canon dicen verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y la razón por la cual es por Jesucristo nuestro Señor. De eso tenemos que dar gracias continuamente. Quisiera, a propósito de, entenderán que no puedo hacer una a una las preguntas, pero voy resumiendo algunas de ellas, y que dice relación con la realidad que más que nosotros, los profesores de religión, tienen en sus propias aulas, de una pluralidad que por sí misma ya tiene una riqueza, pero sobre todo de un indiferentismo a lo religioso. O sea, no es ni siquiera frente a la tradición cristiana, sino más bien al fenómeno antropológico que nosotros decimos es religioso. ¿Significará eso que para introducir a las clases de religión hubiera que hablar de la religión como fenómeno humano? Es decir, quiero decir con esto, no comenzar inmediatamente con los contenidos, que nuestra fe, las clases de religión son confesionales, evidentemente, pero que pareciera indican una forma de aproximar al joven a una realidad que pareciera en el futuro, o en teoría al menos, no podrían soslayar. Pregunto si es que acaso sería recomendable una cosa de ese tipo. Efectivamente, antes había hablado yo de los métodos que he llamado ascendentes, ¿no? Tampoco hay que separarlos, ¿no? Ni oponerlos, porque puede que en la misma clase puede uno tener que emplear unos u otros, ¿no? Pero en los métodos que se pueden llamar ascendentes, ¿no? Se parte de las experiencias humanas. Todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento catequístico moderno, ¿no? En Chile y en cualquier otro sitio, ¿no? Se ha valorado, y justamente, ¿no? En lo que tiene de justo, habría que ver después en lo que no dice, ¿verdad? Como hay sus problemas. Pero en lo que dice, que es el valor de la experiencia, el valor de los acontecimientos, el valor del, decimos, por ejemplo, el anhelo del infinito que tiene toda persona. Tú cuando quieres a alguien, ¿le quieres para ahora o le quieres para siempre? El amor nunca, ni siquiera en las películas. Bueno, últimamente ya no se sabe qué significa la palabra amor, pero cuando es auténtico, pues es un amor para siempre, ¿no? Ese anhelo de eternidad, ese anhelo de perduración, ¿no? O el anhelo de conocer, o el anhelo de la libertad, ¿no? O el valor bello de tantas realizaciones solidarias de unas personas por otras sin recibir nada a cambio, ¿no? Todas esas son manifestaciones de que el hombre lleva en sí una trascendencia, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí, desde las primeras pinturas rupestres, puede verse esos anhelos de trascendencia hacia un misterio. La realidad es algo que el hombre sabio de todos los tiempos, los más sabios,
siempre se han dado cuenta que la realidad es mucho más grande de lo que ellos captan con sus métodos, con sus sentidos, con sus ciencias, ¿no? Entonces efectivamente ahí entra el hecho religioso y según el dinamismo de las sociedades, porque las sociedades nuestras están en procesos continuamente de movimiento, puede que en nuestras clases de religión nosotros tengamos, en algunos casos, en algunos barrios, en algunos colegios más que en otros, hay que ver en qué dónde estamos, ¿no? Emplear estas metodologías que de una manera pluralista ponen más el acento, al menos en el comienzo, en el hecho religioso que en el hecho positivo de la revelación ya dada, ¿no? Porque necesitan un contexto y porque ante unas personas que efectivamente no son sensibles a la religión en cualquier momento, ni de entrada, yo tengo que empezar por preguntarles o interpelarles acerca de qué es el hombre, o manifestarles a veces la sorpresa ante una posición antropológica, unas contradicciones, un comportamiento. Entonces, irles llevando poco a poco, ellos lo pueden descubrir a través de muchas cosas, del arte, hablábamos antes de las series de televisión, cualquier otro método, ¿no? Pueden efectivamente llegar a la conclusión de que parece que esto de que solo somos unas moléculas no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo ha respondido el hombre a lo largo de los siglos a través de esto? Pues las religiones, las grandes religiones, ¿no? Ciertamente que hoy, en nombre de la religión, también se hacen cosas que no son las grandes religiones. Vale, entonces entremos en que quizá no todas las religiones tienen los mismos valores, no todas responden a las grandes preguntas antropológicas con la misma coherencia, incluso las que parecen que responden con gran coherencia en sí misma, luego viene nuestra pobre naturaleza, nuestros defectos, ¿no? Que todo esto hay que reconocerlo, ¿no? O sea, la cuestión no es sencilla, pero efectivamente el tema del hecho religioso está ahí y puede ser muchísimas veces y debe ser un punto de referencia, ¿no? Perfecto. Una pregunta que me parece que puede ser la última, tal vez. Sí, perdón. Yo también quiero decir algo. Yo creo que el punto de partida para toda religión, es lo que yo pienso, es el estado de perdición en que está el hombre. El hombre necesita ser salvado. ¿Por qué? Porque, desde luego, la primera explicación de la fe de Israel, por lo menos, es la muerte. ¿Cómo entró la muerte? ¿Cómo puede ocurrir que Dios, creando a un ser a su imagen y semejanza, le resulte un hombre mortal? Cuando Dios, lo más característico de él es la vida. Pero la explicación de eso, lo da la primera página de la Biblia, es el pecado. Y el ser humano lo experimenta, todos, que tenemos esta situación y que necesitamos ser salvados. Ahora, el problema es que las respuestas que se han dado a lo largo de la historia a este problema han sido infinitas y algunas descabelladas. Pero en la época nuestra se está dando una respuesta que yo considero muy desviada. Por ejemplo, hoy día lo que más suscita entusiasmo son los cantantes, los deportistas, y en una forma exagerada. Yo estoy seguro, yo esta comparación la he hecho muchas veces, si resucitara en un determinado momento un personaje del Antiguo Testamento, por ejemplo, un cananeo, por ejemplo, y cayera en el Estadio Nacional cuando está cantando uno de estos conjuntos, Guns N' Roses o qué sé yo, o Michael Jackson, sí, bueno, estos cantantes, ¿saben lo que diría? Diría, esta gente está en presencia de su Dios. Ellos no entienden una palabra porque hablan otra lengua. Entonces, miran nomás, miran este espectáculo, como está la juventud delante de estos cantantes y dirían, están adorando a Dios. Es una actitud de adoración. Pero cuando la persona se convierte y empieza a participar en el grupo parroquial, empieza a participar en un grupo apostólico, ya no va a ese espectáculo. Y si va, los ve como un espectáculo musical, ¿no es cierto? Pero no se ponen esas actitudes de adoración. Después salen, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? ¿Y qué te pareció el concierto? Ah, es lo más lindo de mi vida y ahora ya me puedo morir. Expresiones de esas. Ustedes lo han oído, hay gente que viene de Punta Arenas y que, bueno, esas actitudes son de adoración, pero de una adoración falsa y demuestran que el fenómeno religioso está, pero está muy desviado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente rescatar a toda esa gente y ponerla en contacto con el verdadero Dios. Me están inhibiendo. No se preocupe, monseñor, en todo caso ya no fuimos al Mundial, así que por los jugadores no vamos a tener problemas. Quisiera agradecerle, padre y monseñor, esta reflexión en torno
a este tema del que tal vez todavía estamos en deuda y que es de uno de los temas que todavía tenemos que saber resolver conjuntamente. Les agradezco muchísimo la presencia y yo les pido un aplauso para cada uno.